muy buenos días. Es una bendición para mí poder compartir una palabra contigo en esta mañana. Estoy haciendo todo el esfuerzo para poder explicarnos en base a la Biblia lo que sería el fin de la humanidad, el fin de las naciones, ¿no? ¿Y por qué lo hago? Porque ahora con esto de lo que estamos viviendo de la pandemia del COVID y además también porque hemos visto señales en el mundo entero sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y de ahí nace el interés de poder estudiar lo que dice la Biblia, lo que significa la Biblia, ¿no? Entonces, hay señales, ¿no? Por ejemplo, la formación de la Unión Europea es unos indicadores bastante fuertes, ¿verdad? Y también las posibles definiciones que se den en el Oriente por el asunto del petróleo, y puedan surgir aquí esas 10 naciones que van a formar este bloque de gobierno para cuando nuestro Señor Jesucristo venga. Y estoy ahorita que quiero que estudiemos un poco sobre uno de los imperios más poderosos que ha existido en la historia, que es el imperio babilónico con el emperador Nabucodonosor. Y vamos a Daniel capítulo 4, y mira lo que dice en el versículo 29 al versículo 32. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Ahora, qué tremendo esto. De verdad me cuesta a mí leerlo, porque hay una soberbia tan grande del emperador. Y dice en el 31, aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. ¡Qué tremenda palabra! Ojalá pudiéramos comprender. El ser humano se ha olvidado de esta palabra, de que Dios es el que gobierna, es el que quita y pone los reyes en el mundo entero. A la gente no le importa lo que Dios es, lo que Dios ha hecho, no le importa. ¿Y sabe por qué lo sé? Porque la mayoría de la gente no le interesa Dios. Y te quiero decir, amigo, hermano de la iglesia, que te lo comparto, y el único que sabe qué viene después de la pandemia es Dios. Dios sabe además cuál será el fin de la humanidad. Babilonia era el imperio más poderoso de la historia. Y es interesante porque, fíjate que te comento, Babilonia, estudiando bien la geografía, uno puede ver cómo Babilonia es el Edén, era parte del Edén. Fíjate, qué interesante esto, que se diera esta situación del Edén. Y es interesante porque la cuna de la civilización inicia en Edén. Y es interesante que en Edén, y lo vamos a estudiar aquí un poco, Dios va a terminar
con un juicio sobre las naciones en Edén. Ahora, cuando uno estudia los ríos, acuérdate que del Edén salían 4 ríos, y si tú estudias 2 ríos, el Tigris y el Éufrates, te das cuenta que en su desarrollo cubren la Mesopotamia, toda esta parte, y uno se da cuenta que el Edén era Irak, es lo que hoy es Irak. Y la mayoría de estudiosos coinciden en decir esto. Y el antiguo nombre de Irak, por eso era Mesopotamia. Irak es muy interesante porque te comento, en la Biblia se le llama de varios nombres. Por ejemplo, Babel, Ur de los Caldeos, Babilonia también era Irak, Sinar era Irak. Interesante todo esto. Irak y Siria e Irán, pues son las zonas del Medio Oriente. Ahora observa, mira lo que Dios hace y ha hecho desde el inicio de la humanidad. Por tanto, recordemos, número 1, lo que hace en el Edén, lo que hoy es Irak. Y eso está documentado, ¿no? Te voy a leer algo que está documentado. Por ejemplo, Edén, que es Irak, ahí no construyó el arca. Ahí se construye la torre de Babel. Interesante, Rebeca, la esposa de Isaac, era de Nacorarán, al norte de Irak. Pedro predicó, ¿te acuerdas? A los babilonios, porque si tú revisas allá Hechos capítulo 2, cuando él predica, venían gente precisamente de Mesopotamia. Abraham vino de una ciudad de Irak. Y por supuesto, Satanás estuvo en el mundo preadámico en esta zona, hoy conocida como Irak. El avivamiento más grande de la historia fue en Nínive. Y Nínive es una región de Irak. Jacob pasó 20 años en Irak. Ahora, ¿qué podemos aprender? ¿Qué nos enseña esto? Escucha bien, hermano, amigo, que Dios es el Dios de la historia. Es el Dios que ha hecho. Le salimos caro a Dios, porque Dios ha hecho muchas cosas. Hizo un arca, puso un juicio, vino un diluvio, luchó allá con el aspecto de cuando aquellos ángeles en Génesis 6 hicieron intentaron modificar la genética humana, y a Dios le costamos demasiado. Pero no olvidemos que Dios es el Dios de la historia, y Dios es el que gobierna la humanidad. Por eso, aquí en Daniel, en el capítulo 2, y te lo recuerdo, dice en el capítulo 2:21, Él muda, o sea, cambia los tiempos y las edades. Edades aquí es ocasiones. Quita reyes, pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Es Dios. Tenemos que tener presente esto. Mire todo lo que Dios ha hecho en un lugar donde Dios inició la civilización. Número 2. Ahora vean lo que hace en el tiempo de Nabucodonosor, en Babilonia. Ahora es muy interesante, porque al tomar esta parte, uno lee en la Biblia y nos damos cuenta de la misericordia de Dios. Porque fíjate, Dios le dice 3 veces a Nabucodonosor que el que reina es Dios. 3 veces se lo dice. Por ejemplo, allá en capítulo 4, en el versículo 13, 4:13, mira lo que dice la palabra. Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama
que aquí un vigilante, es decir, un ángel, y santo descendía del cielo. Mira, versículo 14, y clamaba fuertemente y decía, así derriba el árbol y corta sus raíces, quítale el follaje y dispersa sus frutos. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro y de bronce entre las hierbas del campo, sea mojado con el rocío del cielo y con las bestias sea su parte entre las hierbas de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado y le sea dado corazón de bestia y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto, por orden de los ángeles y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Mira qué interesante. Y luego en el versículo 23 al versículo 25, mira lo que dice. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y sus santos que descendían del cielo y decía, corta el árbol y destruirlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado en el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia, mira lo que dice, del Altísimo, que ha venido sobre mí, Señor el Rey, que te echarán entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con la hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo será bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere. Mira, por segunda vez. Y por supuesto en los versículos 31 y 32 que ya leímos, se lo dice por tercera vez y le dice, mira, aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. Tremendo pasaje. Y esto está hablando cómo el ser humano puede llegar a una soberbia en su corazón y mente, que llega a pensar que en las manos de un emperador o de una persona, y eso hace recordar a muchos personajes de la historia, Adolfo Hitler, Mussolini, Saddam Hussein, etc., que llegan a creer que en sus manos está el poder para hacer y deshacer y poder hacer lo que ellos desean lograr, y se olvidan de que es Dios el que tiene el poder. Él quita y pone reyes. Qué tremendo. Eso pudiera ser también para nosotros hoy en día. Nosotros no somos emperador ni somos gente del gobierno, pero a veces el ser humano se confunde y empieza a creer que él tiene el poder de hacer muchas cosas. Esta pandemia ha traído muchas situaciones, y entre ellas muchas del área de los negocios, del comercio, la educación, todo esto ha afectado, ¿no? Pero también ha ubicado a muchas personas. Mire lo que tiene que pasar para que nosotros podamos reflexionar y decir, no, yo como persona soy un ser finito. Y Dios es un ser infinito.
Por eso la palabra de Dios, mira lo que dice allá en Proverbios, mira lo que voy a leerte, Proverbios capítulo 11, mira lo que dice la palabra. Cuando viene versículo 2, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mira. Mas con los humildes está la sabiduría. Y el Señor Jesús lo dijo allá en Mateo 23. Mira lo que dijo, cómo lo dijo Jesús en Mateo 23. Mira lo que dice Jesús acá, hablando de este tema. Dice, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Qué tremenda palabra. Ojalá que de acá podamos aprender. Por eso, hermano querido, tenemos que recordar para ¿qué tenemos que aprender? Mira lo que dice el Salmo. Yo creo que el Salmo 37 tiene un mensaje de cierre de este punto. Y dice en el versículo 3, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentará la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Qué tremendo, qué importante es dejar que nuestro caminar, nuestras acciones, las pueda tener, las pongamos en las manos de nuestro Dios. Dios nos ayude a comprender esto. Número 3. No solamente lo que Dios ha hecho desde el Edén. Mira con lo que pasa aquí en Babilonia con Nabucodonosor, sino que también la Biblia dice que donde inicia la humanidad, Dios la va a terminar con un juicio. ¿Qué cosa es esto? Mira, es importante que reflexionemos. Mira, vamos a sumarle Apocalipsis, a lo que venimos estudiando, sumémosle Apocalipsis capítulo 9. Mira lo que dice este capítulo. En el versículo 13, voy a leer el versículo 13 al 5. Y estamos hablando, de acuerdo que son los sellos, 7 sellos, pero en el 6º sello, que es del juicio. Dice en el versículo 13, el 6º ángel tocó la trompeta, que es la 6ª trompeta, y oí una voz entre los 4 cuernos del altar de oro, allá de Dios, que estaba delante de Dios, diciendo el 6º ángel que tenía la trompeta, desata los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Por eso la mayoría de estudiosos coinciden en decir que está hablando del mismo lugar. Éufrates está hablando de lo que es Babilonia, de lo que es Irak, lo que es, ahí está el Edén. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Qué tremendo. Y mira qué cosa dice la palabra de Dios. Por eso, hermano y amigo, te comento, en Irak, en esta zona de Babilonia, se encuentran los 4 ángeles más malignos, más tremendos. Y ahorita están atados, no están sueltos. Pero lo que leímos dice que va a haber un momento que Dios va a tomar un control, va a hacer un juicio. Y la tercera parte de la humanidad va a morir. Y aquí nos damos cuenta que donde Dios inicia la humanidad, Dios va, antes del milenio, Dios va a terminar con esta humanidad. Va a tener un juicio con la humanidad. Y muchos, yo lo sé, muchos
atacan a Dios porque permite la muerte de personas, porque hace todo este tipo de situaciones, pero se olvidan de que Dios da oportunidades. El hombre se ha olvidado. Se ha olvidado de la misericordia de Dios, del amor de Dios. Dios ha estado buscando al ser humano. Trajo a su Hijo, de que descendió del cielo, nació de una virgen, cambió la historia antes de Cristo y después de Cristo. Y Hebreos lo dice, capítulo 1. Dios dice, habiendo hablado de muchas maneras en los tiempos, hoy nos habla a través de su propio Hijo Jesucristo. Pero el hombre se ha olvidado. Pero sí reclama, a veces dice, ¿por qué hace Dios esto? ¿Por qué? Porque Dios es amor. Pero Dios también es justicia. No lo olvidemos. Dios da oportunidades. Este es el tiempo tuyo y mío. Ahora mira lo que pasa acá. Y hermano de la iglesia y amigo, fíjate. Mira lo que yo particularmente pienso. Me uno a personas que piensan como yo. No, yo no quiero que tú pienses como yo, pero te comparto mi posición. Este juicio de la sexta trompeta es una respuesta primero a la justicia de Dios. Sí, claro. La humanidad no puede seguir haciendo lo que quiere hacer. Dios un día. Hoy en día hay una situación tremenda en el mundo. Pero Dios un día va a tomar el control. Pero también no solamente es por su justicia de Dios, sino porque Dios también es amor. Y Él escucha, y dice la palabra, las oraciones de los santos de su pueblo. Hermanos de la iglesia, a veces nosotros tú y yo oramos, pedimos a Dios y clamamos. Pero un día Dios va a tomar. Nuestras oraciones no quedarán ahí, porque Dios las atiende. Y yo sé, hermano, mira lo que dice allá en Apocalipsis capítulo 8. Apocalipsis 8. Mira lo que dice. En el versículo 3. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo. Ahora mira, qué figura tan preciosa. A las oraciones, ahora escucha, de todos, no de algunos, de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Aquí no está hablando únicamente de los mártires. Los mártires, efectivamente, en el capítulo 6, versículo 9, están los mártires, es decir, los que murieron allá durante la tribulación. Y dice la Biblia, y voy a leértelo, ese pasaje también, los mártires se unen también. Dice, cuando abrió el quinto sello, estoy leyendo Apocalipsis 6:9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? ¡Qué tremendo! Sí, hermano, pareciera que, hermano de la iglesia, tú oras y oramos y clamamos y quisiéramos, no por religión, no estamos en una lucha de religiones, eso te lo aclaro, yo no hablo de religión, yo evito ser religioso, porque Dios no es religioso. No, para nada. La Biblia no habla de religión. La Biblia habla de vida. La Biblia habla de lo que Dios quiere que tú y yo hagamos en esta tierra.
Sí, sí, claro. Entonces, aquí lo que estamos viendo es una situación muy importante para nosotros. Este es el tiempo de Dios. Por eso yo te dejo esta palabra y te quiero decir, ¿con qué te quedas de este mensaje? No te equivoques. Los tiempos están en las manos de Dios. Porque así lo dice su palabra. Y lo que dice Dios en su palabra, en la Biblia, es verdad. Y es verdad porque no cambia. En sus manos están los tiempos. Él muda los tiempos. Él muda las ocasiones. Él es el Dios de la historia. Y te digo con mucho respeto, el libre albedrío que tú tienes no cambia ni cambiará la soberanía de Dios. Para nada. Al contrario, Dios es soberano. ¿Y cómo es tan importante y tan fuerte y tan serio el ver lo que aquí tiene escrito, lo que aquí se dice? Porque este imperio babilónico existió. Esto no es algo religioso. Nabucodonosor es un personaje que existió, que vivió, que es real. Sí, claro. Y fue Babilonia, uno de los 4 imperios que la Biblia misma habla. Yo te dejo esta palabra. Yo no sé, hermano, amigo, hermano de la iglesia, nosotros no podemos dejar que nuestra mente, que nuestros pensamientos o nuestros posibles éxitos nos lleven a descontrolar nuestra posición delante de Dios. Dios siempre es uno y luego nosotros. Es importante tener esto en cuenta. Gracias a Dios por lo que Dios nos advierte. Y amigo que estás ahí, yo también te invito a ti a que consideres esto. Yo te diría con todo cariño y respeto, si tú murieras hoy, ¿a dónde iría tu alma? Una persona, yo le hice esa pregunta y me dijo, al purgatorio. No, amigo. Cuando el ladrón, el malhechor en la cruz, estaba junto a Jesús, le dijo Jesús a él, y esa es palabra de Jesús: hoy estarás conmigo en el paraíso. Por una sola razón: había creído en Jesucristo. Si el purgatorio ni el limbo existen, eso no existe. Te dejo esta palabra. Padre amoroso y Padre bueno, gracias por tu palabra. Gracias por la oportunidad de poderla compartir. Te pido que bendigas a tu pueblo, bendigas a nuestros amigos, bendigas a las naciones, a nuestros gobernantes. Te lo pido. Y oro, Padre, para que tu palabra no regrese vacía, sino cause en nosotros los cambios que tú esperas. Oro, declarando esta palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén, y amén, y amén.